Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Fórmula Fans, esta vez en el 2026. ¿Cómo estás, amigo mío? Bien, amigo, feliz año a todos los que nos escuchan. Empezamos un nuevo año que se viene con todo, Nicolás. Se Sí, viene feliz con año a todos. todo. Que sea un año genial para todos y que haya mucha Fórmula 1. Eso es lo que queremos. Oye, y quien comenzó bien el año fue don viejo sabroso Sergio Pérez, que se metió un podcast, se metió una entrevista en donde habló de muchas cosas, temas personales, habló de su carrera en Red Bull, habló de su carrera en general en la Fórmula 1 Sí. y nos dejó una pila de chismecito, amigo. Sí, estuve viendo la entrevista. Apenas salió Álvaro me la mandó y yo, no la había visto. Y lo que puedo decir es que, para mí, y esta es una opinión obvio mía, creo que es la mejor entrevista que he visto alguna vez a un piloto de Fórmula 1. Y obviamente nos llega más al corazón porque a Checo Pérez. Sí, el regio Sergio, weón. Me Oye, encantó, hasta me motivó, Álvaro. Fue como ir escuchando todo lo que vivió. Hice mucha conexión emocional con ciertos momentos en mi carrera de automovilista. Weón, chanta. me retiré porque me dolía la rodilla. Sí, la rodilla. Oye, No, la perna. sí, no, de todas maneras, Nico, comparto contigo, porque al final del día yo creo que todos los que estábamos escuchando esa entrevista como que nos dio ganas de que volviera a la Fórmula 1. Sí, Causó mucha expectativa con respecto a lo que se viene con Cadillac, pero antes de pasar a eso, y como nos gusta poco, me encantaría que pasemos directo al chismecito. sí, Porque, habló de varias cosas, amigo sí, mío, que nos dejaron así como, interesante. Y confirmó así cosas es, que de hecho durante el año pasado nosotros hablamos muchas veces. Que así yo es. quiero partir con una. Por ejemplo, habló del tema del auto. Y, y la frase, obviamente, incluso está en la intro del podcast, cuando dice, para ellos era un problema si yo era más rápido que Max y si era más lento que Max. Así es. Sergio Pérez desnudó muchas cosas que pasaron a la interna de Red Bull. Y tal como dice Nicolás, uno de los puntos más fuertes de la entrevista tuvo que ver con una pelea que yo creo que dividió mucho a los fans durante los años de Sergio en Red Bull, que tiene que ver con las diferencias que existían entre el monoplaza de él y el monoplaza de Max Verstappen. Creo que es primera vez, o sea, Sergio por ahí había dado algunos indicios de este tema en algunas otras entrevistas. Obviamente, mientras estuvo en el equipo de Red Bull, jamás por contrato pudo tirar esto sobre la mesa en ninguna entrevista ante la prensa, etcétera. Pero el tema de las diferencias entre los garages fue algo que dividió a los fans. Y en esta entrevista en particular, Checo dijo fuerte y claro, el auto que yo tenía era muy distinto al que tenía Max, pero yo creo que de una manera muy distinta en cuanto a esa pelea que hubo mucho en redes Sí, sociales. O lo sea, que pasa es era el que, mismo auto en un sí, principio de las temporadas. Checo lo Era el dice mismo auto. clarísimo. Nosotros Exacto, cada año partíamos con el mismo auto. exacto. Pero la El tema tenía que filosofía, ver sí, po, eso. la filosofía de Red Bull es que el auto está creado para Max. Entonces, todas las actualizaciones se acoplan al manejo de Max. Y ahí decía Checo, y era súper honesto, yo después ya no sabía en el fin de semana cómo el auto ya iba a reaccionar conmigo. Y por eso siempre Exacto. es un problema el año que él empezaron una y una. Fue un problema para Red Bull. Porque él no estaba ahí para ser campeón. Exacto. Y yo creo que esto al final del día desnuda un poco los problemas que tenía Red Bull Racing en la interna, en el sentido de que teniendo la capacidad Red Bull de a lo menos tratar de acomodar a Checo en su monoplaza, Red Bull derechamente fue sincero con él, eso es importante, pero derechamente generaba actualizaciones en base al feedback que entregaba Verstappen. Y en ese sentido, sentía un Checo sin odio dentro. Hay algo que me impresionó mucho de la entrevista, es que eh,
Escuché a un Checo Pérez que al final del día no hablaba como con una así, agresividad por dentro o con un odio o con rencor. Esa es la palabra que estaba buscando. Mm, Escuché a un Checo que entiende cómo es el negocio, entiende cómo es este deporte sí. y puso encima de la mesa de que al final yo tenía un poco el equipo en mi contra en cuanto al desarrollo del auto, pero también yo sé por qué estaba ahí y sé cuáles eran en el fondo las murallas que tenía que escalar. Sabía perfectamente cuáles eran los problemas que iba a afrontar y esto lo sabía desde el minuto uno. De hecho, otra cosa interesante que menciona es que antes de irse a Red Bull, estaba sin escudería, como sabíamos. Y Correcto. él dijo que en ese momento hubiese optado a ser un tercer piloto. Estamos hablando de que esto fue hace más de 4 años atrás. Exacto. Hoy día dice que no sería un tercer piloto, porque obviamente está en otro punto de su carrera, con otra madurez. También yo siento que en Red Bull, que con un auto competitivo, y también lo hice, él es un gran piloto y sabe que está peleando con los mejores porque es de los mejores. Y eso Así también es. es algo interesante para lo que se viene de aquí a lo que queda del año. Eh, pero está genial. Me encantó como ese análisis de ver también cómo es la curva de su carrera, analizando también que cuando son más jóvenes tratan de arriesgarse de otra forma y que hoy día ya es un piloto consolidado y yo creo que hubiese tenido un asiento súper rápido si el tema con Red Bull no se hubiese zanjado al final de la temporada como se hizo. Así es. Oye, Nico, y hay una frase en la que me quiero detener en esta parte de Red Bull, ¿vale? Porque Sí, en la sí. entrevista habló de varias cosas. En esta parte de Red Bull hay una frase que a mí, bueno, me marcó mucho, que es, teníamos todo para ser campeones por 8, 9, 10 años, pero todo se destruyó. Y ahí me quiero detener en esa frase porque al final del día esto es algo que todos los fans de Red Bull vieron, todos los fans de la Fórmula 1 vieron, todo el mundo en el paddock vio como Red Bull, a pesar de ser un equipo brutalmente dominante, porque era una locura, o sea, el performance de Red Bull era superlativo, weón. O Era sea, una en los weá que últimos estaba 20 años, amigos, se dividieron el campeonato entre ellos y Mercedes. absolutamente, pero entrando puntualmente después del término de la temporada 2021, que tuvimos esa lucha maravillosa entre Verstappen y Hamilton, eh, Checo pone encima de la mesa y dice, bueno, nosotros teníamos todo lo que todas las escuderías podrían haber deseado. Teníamos a un genio del diseño, teníamos una estructura muy poderosa, mucho dinero, mucho presupuesto, dos pilotazos, una estructura que estaba completamente conformada para un piloto que va a ser una leyenda, ya es una leyenda, y todo eso, Nico, se destruyó. Y eso Implosionó. implosionó. Y es cuático porque al final eso lo destruyó Red Bull. Aquí no es que Toto Wolff hizo la cama, No, no es nadie. que llegó Binotto y metió Es mano. que, ¿sabes qué? Aquí ni siquiera fue la prensa, weón. Amigo, en estos días de reflexión he estado pensando sobre el ser humano. De Exacto, cómo cuando tienes todo, el ser humano es inconformista de por sí. Y exacto. cómo teniéndolo todo, tratas de buscar más poder. Y yo creo que eso es lo que pasó en Red Bull. Si todo funciona, esto es algo que en algunas culturas dicen, si funciona bien, no lo toques, weón. Exacto. Deja que funcione bien hasta que No falle y toquen. ahí hace el cambio. Pero el ser humano siempre trata de mejorar sobre mejorar sobre mejorar, incluso cuando las cosas van bien. En, Entonces, Red Bull, yo creo que ahí la ambición de sentir más poder, y esto pasa muchas veces en muchos ámbitos de la vida, ya tienen mucho poder, quieren más poder, y por ambas partes. Por una parte, los Verstappen con Marco, y por otra parte, Horner queriendo acaparar más, ¿cachai? Entonces yo creo absolutamente. que ahí es donde implosiona, ¿cachai? ¿Por qué? Porque incluso el hecho de que Checo le haya hecho la pelea a Max en las primeras 6 carreras era genial para la marca. Pero para los Verstappen Totalmente. no. O sea, para la estructura de Red Bull en sí,
por primera vez llegaba un piloto que una vez teniendo el mismo monoplaza podía estar de tú a tú con Max. Pero Por Álvaro, supuesto, y tenemos sí, que ser sinceros, todo aquí, nosotros amamos a Checo, ¿vale? Sabemos que Checo es un tremendo piloto. Ayer lo dejó muy claro en la entrevista y también, o sea, su currículum, amigo, en la Fórmula 1 así lo dicta. El weón es sí. extraordinariamente bueno. ¿Se pudo medir de tú a tú con Max? Sí. ¿Max es mejor que Checo? Yo creo que estamos todos claros de que Max es mejor que todos en la parrilla en Hoy este minuto. día es el mejor de todos. Hoy día es el mejor de todos y yo creo que lleva 5 años siendo el mejor de Pero todos. sabéis que, sí, po, Pero pero con esto dale, termino. dale, dale. Pero cuando llega un Checo Pérez, que es un astro del marketing, por lo tanto el dinero que le inyecta Red Bull es una locura, puede competir de tú a tú con Max, que esto solo le conviene a Red Bull. A pesar de eso, Checo se sienta y dice, bueno, ser el compañero de Max Verstappen en Red Bull es el peor trabajo que alguien puede tener en la Fórmula 1. Y esa es una frase que para mí es decidora con respecto a el autosaboteo, esas ganas de autosabotearse que siempre tuvo Red Bull Racing en el minuto en el que estuvo en la cúspide del motorsport, donde lo tenían todo. Si Red Bull hubiese tenido un poquito más de cabeza y de repente no tantas cabezas, porque eso era un problema también, eso es lo que conformaba la lucha de poder, etcétera, etcétera, podríamos haber tenido un 1-2, que nunca lo tuvieron en su historia hasta que Che controló la escudería. Sí, po, es primera vez. Pudiésemos haber tenido muchos 1-2, un campeón y un subcampeón, y Red Bull generando dinero como loco. Pero existía esa actitud de autosaboteo que fue una locura, fue un suicidio absoluto de la escudería que todos presenciamos, weón. Lo presenció la prensa, lo presenciamos los fans, lo presenció el paddock, lo hablaban otras Pero piensa escuderías. de eso. Yo Entonces, creo que lo hemos hablado en otros capítulos. Latinoamérica es como un gran país en la Fórmula 1. ¿Ya? Y además apapachamos a los de habla hispana. correcto. Entonces, tienen la afición más grande que puede haber en Fórmula 1 apoyando a tu escudería. Checo le ganó mano a Max con el mismo monoplaza. ¿Ya? Por lo tanto, estamos hablando de un nivel que ningún otro piloto de Red Bull, llámese Albon, Ricciardo, Gasly, tuvo con Max Verstappen. Ni Yuki, ni Liam, que habló de ellos dos Bueno, también. ellos también, ¿cachai? Entonces, yo me refería porque iba para atrás. Entonces, yo creo que hubiese sido interesante, y lo pienso ahora después de las declaraciones de Checo, haber visto quizá un desarrollo equiparado, no solo para los Verstappen, ¿cachai? Porque Checo demostró ahí en pista que estaba para pelear con... Es de los grandes, ¿cachai? Estamos claros, estamos claros. Ahora, mi pregunta, Nico. A ver, se entiende de que Red Bull generó un proyecto alrededor de un piloto talentoso. Y esto las escuderías lo han hecho, bueno, desde que la Fórmula 1 es Fórmula 1. Está bien. Mi pregunta es, ¿realmente Red Bull no tenía la capacidad, no te digo de generar un proyecto para cada uno o equiparar, pero También lo realmente pensé, weón. Red Bull no tenía la capacidad mecánica, de ingeniería, de estrategia, el plantel, todo lo que hay en la fábrica, o sea, todo el motor de Red Bull no tenía la capacidad de, aunque sea acomodarlos a los dos. O sea, yo no te digo que dejemos de lado que esto es un proyecto de Max, Da lo mismo, da lo mismo. hecho para Max. Pero ¿en serio tenías que, por ejemplo, entregarle los ingenieros más novatos o los ingenieros que no tenían experiencias previas en Fórmula 1 a Checo? ¿Era necesario no generar esfuerzos extras en las fábricas para que las actualizaciones tuvieran, aunque sea un poco de feedback por parte de Checo? Que ojo, este año se hizo un poco con Yuki. ¿Era necesario como vapulear tanto a Checo cuando Checo en realidad te estaba trayendo un montón de dinero a nivel de merchandising, de ventas, de publicidad, etcétera? ¿Era necesario? Porque Checo lo dijo súper claro, puta, si yo era más rápido que Max, habían problemas. Si yo era más lento que Max, por supuesto que habían problemas. Pero al final del día, o sea, ¿qué hago, amigo? ¿Qué es lo que quieres que haga?
porque yo actué como tu escudero. Sí, O sea, lo que pasa es que ahí podemos ver lo que pasó al final este año. Yo creo que la salida de Horner primero, la salida de Marco, tienen que ver también y son una consecuencia desde el directorio de Red Bull. Estoy eso. seguro. También lo que pasó con Checo. Sacan a Checo a la tercera carrera, cambian de piloto de nuevo. Eso me habla a mí de una debacle Absoluta. absoluta dentro del equipo. Después empieza a irse gente. Además, el año pasado se va Adrian. Entonces, yo creo que de verdad Red Bull sí tenía la capacidad. Porque McLaren lo hizo este año. Lo hizo No, no igual. era, no era necesario ser tan burdo como McLaren, pero se le puede dar a ambos pilotos. Tú siempre vas a tener un piloto número uno. Yo no creo en esa weá de Sí, que sí, pero la brecha es veamos. muy grande, ¿cachai? Porque, Exacto. oye, ¿cuántos Ferrari han hecho lo mismo? Ferrari ha hecho lo mismo 1000 veces. Todos sabemos que tenían a Leclerc y, por ejemplo, Sainz. Y iban a desarrollar un poco más para Leclerc, obviamente. O Leclerc iba a tener los ingenieros con más experiencia y todo. Pero tú veías que no había una brecha gigante. Ni siquiera este año con Hamilton, que a Hamilton le fue pésimo, se notaba esa brecha tan grande. Y ahí Red Bull es como, perdón que lo diga, pero son hueones. Absolutamente. Yo creo que nos queda muy marcado la temporada del 2023, que fue en el fondo, tuvo un comienzo hermoso en donde Max gana la primera, Checo la segunda, Max la tercera, Checo la cuarta, y de repente llegamos a Barcelona, weón, y Checo es un segundo más lento que Max. Le sacaron todo, pues, weón. Ok, hay una entrega de actualizaciones, el auto evoluciona alrededor de Verstappen, todo lo que tú queráis, pero mi pregunta es, ¿cómo es posible que Red Bull Racing permita que esta competencia sana que estaba ocurriendo a la interna, de repente abra una brecha de un segundo por vuelta en quali, weón? O sea, en No, es una práctica, locura. práctica y quali al final. Entonces, se nota que no solamente con Checo, porque al final esto pasó en todas las áreas de Red Bull, eh, pero obviamente Checo es la más vistosa, se genera una debacle autodestructiva absoluta por parte de Red Bull, en donde Red Bull, sus convicciones están completamente sesgadas y de repente tienes una plana que es la más dominante de la última década y de repente Jonathan Whitley no está Adrian Newey, no está Checo, se van mecánicos, se van Todos. ingenieros importantísimos dentro de la estructura de Red Bull Racing, se va Christian Horner. Red Bull permite que Marco destape el caso que ya estaba solucionado, el caso de acoso, etcétera, etcétera, sin ninguna reprimenda, o sea, no hay absolutamente ninguna reprimenda. Todo el mundo, todo el mundo hace lo que quiere con respecto a la muerte de Masetich y nadie hace nada, pues, weón. Y se está quemando el edificio que fue el edificio más moderno y ganador de la ciudad. De repente ese edificio se está quemando, weón, y nadie hace absolutamente nada. Entonces, Sí. nada, al final, O la sea, entrevista Álvaro, que hace piensa Checo que los últimos capítulos que hemos hecho post temporada y casi terminando la temporada son todos de gente saliendo de Red Bull y caos en Red Bull. Entonces, yo creo que es una conclusión nomás. Ahora, si uno lo piensa, quizá si Checo se hubiese quedado el año pasado, hubiese sido terrible para su carrera y hoy día no lo podríamos ver en Cadillac. Todo pasa por algo y al final Checo vuelve en gloria y majestad siendo deseado y eso es genial. me gusta mucho porque estoy de acuerdo, y yo creo que esto lo pensamos muchos fans. Me gusta mucho esa mirada que tiene Checo de decir, mi año más exitoso en la Fórmula Uno fue el año donde no estuve en la Fórmula Uno. Porque al final del día, y ¿Verdad? nosotros lo hemos hablado acá hasta el cansancio, Checo no está y se derrumbaron todos los mitos. Se cayeron todas las mentiras y finalmente se destapó de que Checo fue un piloto brutalmente exitoso en Red Bull Racing. Lo que Checo logró, no lo logró ningún segundo piloto, porque sí, Checo era el segundo piloto. Y él está muy tranquilo con eso. Y destapó esa conversación que tuvo con Christian cuando llegó y cuando se fue. Cuando Christian le dice, Checo, voy a ser súper sincero contigo, nosotros corremos con dos autos porque estamos obligados a poner dos autos en pista.
Si fuera por nosotros, solamente correríamos con Max. Perfecto, el weón llega a una escudería donde lo reciben así. Es el último team player, Sí, po. le ayuda, le extiende una mano, y esto Max lo reconoce, para sacar su primer campeonato del mundo, que sin Checo era imposible. Y al final, cuando Checo se va de Red Bull, tiene la conversación con Horner, po, weón, y le dice, ¿tú estás claro que Liam no va a funcionar? Sí, Sergio, tengo claro de que Liam no va a funcionar. ¿Qué vas a hacer después? Voy a poner a Yuki. ¿Y qué pasa cuando Yuki no funcione? Tengo una fila de pilotos. Sí, po, pero el O Checo le sea, dice, pero ninguno va a funcionar. Y dice, sí sé. exacto. Y esta historia hace de que finalmente el año donde Checo no está en pista, claro, el weón sube su valor Sí. absolutamente, pues, weón. Entonces, al final del día, algo que me gustó mucho y que te lo estaba comentando hace un rato, es la actitud que tiene Sergio, dando esta entrevista, contando todo esto, en donde se le ve tranquilo, en donde se le ve que entiende el negocio, entiende por qué pasan las cosas, se expresa muy cariñosamente con Max, al mismo tiempo que es muy sincero en decir, Max es una muy buena persona, Sí, es po. una excelente persona, pero cuando está en su monoplaza, él Yo- cambia sí, es y otra tiene cosa. problemas con la frustración muy grandes. Y como que entre comillas dice esto, una weá que igual deberían en el fondo ver y tratar, etcétera, con psicólogos deportivos, etcétera, etcétera. Ojo, yo Pero al creo que final, Max igual este año estuvo más prudente, como en general. totalmente, estoy muy de Saliéndose, acuerdo. ojo, que lo que pasó en Barcelona, Sí, yo igual me hubiese enojado como Max. No puedo decir nada. Porque lo que pasó en absolutamente. esa carrera fue totalmente injusto. Ahora, ¿ha bajado las revoluciones? Sí, muchísimo. Y yo creo que está bien, si es parte de la madurez también. Sí, de hecho, sí, Nico, estoy muy, muy de acuerdo contigo. Lo hemos conversado, hemos visto un Max muy, muy Sí. distinto. Esa radio al final de Abu Dhabi, en donde le dice a su equipo que, bueno, no estemos tristes, lo dimos todo. Es como te habla un campeón del mundo maduro y como te habla un weón. Fue elegido el mejor eh, piloto por algo. exacto, exacto. Entonces, al final del día, claro, Checo, que se transformó en un gran amigo de Max, le dice sus cosas, pero se lo dice desde el cariño, y yo creo que Checo Sí. hoy en día está orgullosito también de ver cómo Max ha crecido, O sea, y se ha piensa transformado que en no fue a en una matar, mejor persona. no fue a matar a Kimi, po, weón. Absolutamente. Lo abraza y le dice, weón, pendejo, tranquilo. Si esto pasa en este deporte. Y nosotros así, ¿quién es este weón? ¿Y qué hicieron con Max? Secuestraron al holandés, weón. Y bueno, El holandés en volador, fin. weón. Oye, Nico, Chequito también tuvo tiró algunas pullitas ahí, tiró algunos darditos contra la prensa. Oye, pero antes de ir con eso, te quiero comentar que el 17 de enero está Asaito Experience Karting, la Chori Experience, donde vamos a tener una práctica, una carrera, segunda carrera y obviamente una premiación y todo disfrutando con choripanes, tomando cositas y todo eso. Son cupos limitados, así que apúrense los que quieran adquirir su ticket y a disfrutar en el Speed Park Eso. de Ciudad Empresarial en Santiago. Oye, una cosa que han preguntado harto, si no he corrido, si no tengo amigos para ir, ¿puedo ir? Sí, es totalmente abierto y la idea es hacer amigos nuevos y pasarlo bien con más gente. Está Eso, buenísimo. De hecho, es una tremenda experiencia para quien nunca ha tenido la oportunidad de andar en karting, porque nos van a enseñar ahí algunos truquillos sí, para, es genial. para Yo poder creo adelantar, que tomar curvas, etcétera. sí. Así que ahí, 17 de enero. Amigo mío, sí, soltó bombitas contra la prensa. ¿Qué dijo? Varias cosas. La primera es que, y esto, bueno, esto es un bombazo y esto va a tener repercusiones. Checo habló de lo que se rumorea, de lo que está en los pasillos, ese secreto a voces que se dice, pero aquí Checo, siendo piloto de la Fórmula Uno, yo creo que si estuviera actualmente en competición, probablemente le hubiese llegado una sanción, porque hubiesen habido algunos reclamos. Checo Pérez habla que la prensa es muy dura
Porque la prensa está manejada por los equipos. Obviamente, y esto, por favor, pongamos las cosas en su justa medida. No, No es toda la polémica. prensa. No es toda la prensa. Hay prensa seria de Sí, pues, deportes, obvio. motorsport, etcétera. Pero hay una parte importante de la prensa que hace un ruido importante dentro del mundo del motorsport. Y Checo Pérez llega y la lanza sin filtro y dice, aquí hay equipos que manejan las prensas, las distintas prensas que existen en los distintos países donde nosotros vamos corriendo, especialmente en lugares como Inglaterra, etcétera, etcétera, que lo sabemos, que está absolutamente manejada por Italia. distintos equipos. Prensa italiana, prensa Ahora, española, prensa amigo, inglesa, prensa europea en general. esto es peras con manzana. ¿Quién pone los auspicios a los monoplazas, a las carreras, a los equipos? Marcas. ¿Quién pone los auspicios a los medios y todo? Marcas. Oye, auspicio McLaren. A una nota de McLaren si quieres seguir teniendo mi auspicio. Si quieres tener mi dinero, habla bien de McLaren porque necesito que suba mi valor. Es lógica. Tiene toda la lógica del mundo. ¿Funcionan así los medios? Funcionan así los medios. Absolutamente. Ahora, Ahora, distinto que lo diga. sí, a eso es lo que voy. Pero ahí también porque le dieron muy duro, pues bueno. Si la Al prensa mexicano, fue al mexicano tacada. le dieron durísimo y tenemos súper claro de que no solamente el mexicano, acá incluso leyendas como Fernando Alonso han sido tremendamente sinceras en decir y dejar encima de la mesa de que la prensa es parte del politiqueo cerdo que tiene el paddock y la Fórmula Uno en general. Y no solamente la Fórmula Uno, si esto llega a nivel FIA. Sí. Entonces, O sea, Álvaro, piensa que Alonso, la temporada pasada, le dejó de hablar a Lovato en DAZN. ya, Y le imagínate. mandó un mensajito después de una carrera. Dile a tu amigo que vea las carreras y dice que yo siempre hago esto y ta. ¿Cachai? Entonces, qué bueno que Checo repase igual a la prensa, weón. Si al final. Absolutamente, absolutamente. Nico, queremos ver una prensa más seria, menos sesgada, porque al final del día la prensa es parte importantísima no solamente de este deporte, sino que de todos los deportes. Nos Disclaimer, no somos informamos, prensa. somos la prensita. No, weón, Eh, nosotros. Aguante la prensa independiente y los podcasts, weón. Fans. Oye, no, totalmente, Nico. Así que, tal como decís tú, qué bueno que Checo haya tenido esta oportunidad de pegarle una repasada a la prensa, porque nos toca Sí. ver, a nosotros que nos toca mucho informarnos para poder hacer este podcast, puta que nos toca leer estupideces en la prensa muchas veces. Por eso, al final del día, y esto pasa con todos los creadores de contenidos de cualquier deporte, weón. Sí, hay que Al buscar final del mucho, weón. día vais colando qué portales visitáis y qué portales ya ni siquiera abrís, weón. Sí, Obviamente es verdad. ya te haces de tus fuentes serias y cuando queréis confirmar una información hay lugares donde ni siquiera entráis porque el payaseo y el circo es una locura. Y una frase que me encantó, weón, que me encantó fue cuando Checo dice, duele mucho cuando te critica un weón que está sentado en su computador comiendo papas fritas, po weón. Hablando del típico periodista de mierda, y lo voy a decir así, el típico periodista de mierda que en su vida, weón, ha manejado un auto. En su vida, amigo, ni siquiera ha manejado una bicicleta y se sienta a hablar y a desproticar, weón, de el físico y las condiciones y que aquí, que este weón es mal y bla, bla, bla. Duele, duele. Y me gusta que Checo lo diga así, weón, porque al final es verdad, weón. Sí, es Es verdad. muy, muy cierto. Uno que es experto, weón, en auto. Uno que ha resistido 0,001 fuerza G, Y no puede salgo ser con que... calambre el karting, pues, weón. Sí. Uno que se sube al karting y no se puede sentar en 3 días, weón, Ah, chucha. weón. Pero. Así No, pero es que verdad, bien, pues, weón. O sea, bien. aquí vuelvo al disclaimer. Es diferente hacer un contenido como el que hacemos nosotros desde el fanatismo y del querer compartir esta pasión que nosotros tenemos por la Fórmula Uno con más gente y ojalá entre todos vamos construyendo esto a cuando trabajáis para un medio que en teoría debería ser más serio, donde recibí un sueldo y supuestamente eres un experto y habláis cualquier wea.
¿Cachai? Entonces, hasta Absolutamente. nosotros somos más serios, weón, para buscar información que de repente algunos colegas periodistas. Así que, nada, divertido nomás. Oye, ¿qué Bueno, dijo de Cadillac, weón? oye, con Cadillac, tres cositas, rescaté tres cositas importantes. A ver. La primera es que, bueno, esto lo ha dicho en varios portales, pero ahondó un poquito en el tema que es lo de su retiro. Sabemos de que Checo tiene decidido, aunque en este deporte nunca digas nunca, tiene decidido de que se va a retirar del deporte a motor en Cadillac. Y esto va acompañado también con una parte de la entrevista en donde él comenta que cuando se retire no se quiere quedar en la Fórmula 1 como lo hacen varios pilotos que se retiran y pasan a ser comentaristas deportivos, pasan a ser parte de la FIA, pasan a ser, no sé, asesores deportivos de algunos equipos, incluso son managers de algunos pilotos y Sí. tienes David Coulthard, que está ahí siempre metido, Jason Button, Yo que está creo que metido, eso Nico Rosberg, etcétera, lo etcétera. Hasta el mismo Niki ayudó. Lauda estuvo ahí metido haciendo Sí. asesor deportivo y manager de distintos pilotos. Pero él no, él dice que se termina en Cadillac su carrera y que de ahí no quiere quedarse en el mundo de la Fórmula 1, sino que se quiere dedicar a sus fundaciones y que le gustó mucho esta faceta de ser empresario. Porque resulta que en su año sabático, Checo comentaba de que en realidad no pudo descansar mucho y que trabajó mucho más de lo que él hubiese esperado, eh, viendo temas de sus distintas empresas, asociaciones que tuvo con distintas marcas y mucho metido en el tema de sus fundaciones. Así que quiere meterse en Sí. ese mundo como del empresario una vez que Y termine su carrera en el yo motorsport. creo que también influyó el tiempo con la familia. Yo creo que eso sí mandó. Y también dijo Checo que él, claro, no se ve en la Fórmula 1 en otros roles porque a él lo que le gusta es correr y se dio cuenta de eso. Entonces yo creo que va a estar, tenéis razón, yo creo que va a estar en el tema de la fundación y todo. Ahora, un poco lo que hace Fettel también. Fettel también está dedicado Sí. como a sus fundaciones y a otros tipos de empresas. Pero no me sorprendería ver a Checo en otra categoría como temporal, ¿cachai? Como quizás lo hizo Alonso en el Dakar, ¿cachai? O otro tipo, porque yo sé que le llama sí o sí la atención las pistas, eh, como sea. Yo creo que como De sea hecho, lo va a Nico, hacer. se podría dar de que Alonso, Hamilton y Pérez se retiren el mismo año. Y ahí dime las 24 horas de Todo, van andas a a ir a ver todas. tú, el WEC, weón, ese trío metido en un auto No, yo creo sería que lo van a grito y hacer. plata. Yo Grito y creo que lo plata, van a hacer. amigo. Así Sí. es. Aparte es temporal, ¿cachai? Van, entrenan un par de meses, van, compiten, vuelven, ¿cachai? No es como la Fórmula 1 que estáis viajando y al final los viajes son todos los fines de semana. Viajes larguísimos, ¿cachai? En avión y todo. Entonces, sí, yo creo que todo el rato. ¿Y qué más dijo de Cadillac? Otra cosa importante tiene que ver con las expectativas, porque al final, por supuesto que todos tenemos muchas expectativas y altas expectativas de lo que puede hacer Checo y Valtteri en Cadillac, pero hay que ser realista, ¿vale? El 99.9% de los equipos que han entrado a la Fórmula 1, los primeros 2 o 3 años no se ven. Hay algunas Excepciones. excepciones. Haas, de hecho, fue una excepción buena porque Haas logró puntuar en su primer año. Y bueno, Brown GP, po, weón, que es Salió la campeón. excepción, Salió campeón. sí, la excepción a la regla. O sea, un monoplaza que salió campeón y que tenía un logo y medio, de un auspiciador y medio, po, weón. Pero, por supuesto que en el común, una escudería nueva que está entrando de la nada, o sea, no es que estoy comprando una estructura, estoy entrando de la nada y estoy forjando esto desde la tierra y poniendo el primer ladrillo a la fábrica. Entonces, eh, las expectativas que tiene Checo con respecto a lo que él quiere es que cuando él se retire, va a ser muy feliz si cuando él se retire Cadillac es un equipo importante. Un equipo importante es un equipo que está a lo menos del quinto para arriba, ¿vale? Me parece que si Cadillac en los primeros 2 años logra terminar entre el quinto y el tercer lugar,
es un fucking éxito. Sí. Absolutamente. Ahora, es difícil, Absolutamente. siendo realista es difícil, Totalmente muy difícil. difícil. Así que en el fondo Pérez pone este punto como, bueno, si yo me retiro en esta instancia, dejando a Cadillac como un equipo importante, me retiro feliz, contento, porque siento que logré lo que yo venía a hacer. Ha tratado, perdón, a Cadillac como el proyecto más importante dentro de su carrera automovilística, pensando en que Checo ha estado en muchos equipos distintos, o sea, bueno, muchos equipos distintos. Sí, Entonces, en ese sentido, obviamente tiene que cumplir con ciertos parámetros. Uno tiene que decir que soy el mejor y voy a ser campeón del mundo, aunque eso sea medio inviable, no, pero pero yo creo que Cadillac eligió bien a sus pilotos y ahora se sí, supo que el tercer piloto va a ser Wang Yusu y va a tener solo experiencia y eso yo creo que para construir un equipo es súper bueno. Incluso porque voy a hacer una comparación. Yo sé que las comparaciones son feas, pero lo voy a hacer. Creo que, por ejemplo, los dos equipos nuevos que entran, Audi y Cadillac. Audi tiene a Nico Hülkenberg y a Gabriel Bortoleto. Si me hacís comparar la dupla de pilotos, creo que tiene 10.000 puntos más de experiencia Valtteri Bottas, Checo Pérez. Y súmale ahora a Wang Yuso. ¿Por qué? Porque ambos fueron durante mucho rato escuderos de campeones del mundo. Eso también hace una diferencia estar en equipos campeones del mundo. ¿Cachai? Si bien Nico Hülkenberg tiene harto años en la Fórmula 1 y todo, no ha tenido estos destellos. Piensa que recién consiguió un podio. Mientras estoy muy Valtteri de y acuerdo contigo, Checo, Nico. llenos de podios. O sea, no Valtteri tiene solamente más que podios, Checo. Primeros Valtteri y lugares. Checo, correcto, son Sí, sí. ganadores de grandes A eso es lo premios. que O voy. sea, estoy muy, muy de acuerdo contigo, Nico, si hacemos la comparativa entre las duplas de estas dos escuderías que pasan, entre comillas, a ser Los las nuevas nuevos. escuderías. Entonces, estoy muy, muy, muy de acuerdo contigo. Sí. Ahora, Checo dice que la estructura que está armando Cadillac, todo lo que se está invirtiendo, etcétera, etcétera, contrataciones del plantel, etcétera. Checo dice que está segurísimo de que Cadillac tiene los ingredientes necesarios para que cuando él se retire esté dentro de los equipos importantes. Así que vamos a ver si esto es Veremos. como el humo obligatorio que necesitáis, que tenéis que tirar porque la PR manager te está diciendo esto hay que decir y esto no. Pero si efectivamente Cadillac entra y es una sorpresa. Y Hay que ver. lo último que dijo Checo que me encantó, Nico, está muy, muy bueno, es que a pesar de que lleva un año fuera de la Fórmula 1, agarró el Ferrari y en tres tantas ya estaban los tiempos. Eso quiero. Eso quiero. Aplauso para Checo. Eso. Y aprovechó de pegarle una repasada a Red Bull porque dijo, es impresionante como en un auto con una estabilidad más común y corriente, no como el RB, que sabemos que es un auto Sí. completamente inestable, es un auto que está acondicionado para Verstappen, Asustado, como que alguien dijo alguna vez. exacto, es un auto nervioso. Se subió al Ferrari y dijo, bueno, en tres tandas, a pesar de llevar un año manejando, en tres tandas llega a los tiempos. Llega a los tiempos de Paul. Y no solamente eso, sino que tiene que ver con que me subí a un auto más normalito, amigo, Está un auto interesante eso, weón. más tranquilo. Entonces, ese dato creo que es muy, muy interesante y ojalá que ese dato se transforme en un Checo competitivo de cara al 2026, vestido de negro, con esa marca nueva que esperemos que saque merchandising hermoso para que nosotros podamos consumir, porque somos Chequito. así, weón. Sí. Oye, súper buena la entrevista. Buena forma de partir el año. Me gustó mucho. Así Así que es. eso, oigan, recuerden suscribirse al canal y obviamente seguir a mi amigo Álvaro En Álvaro Baesler en Instagram. y a mí el Nico Verso y en el Acost. Recuerden también que activen la campanita para que no se pierdan nuestros capítulos y suscríbanse porque así crecemos y este año la meta son 10.000 suscriptores este año. Esa es la Eso, meta. esa es la meta. Vamos en 4000. 4.075.
Ya, vamos a darle con todo Así entonces que a para que darle. lleguemos a esa metilla. Ya, amigo mío, oye, no han habido como chismecitos grandes, por eso no hemos como grabado, pero apenas tengamos buenas noticias o noticias más grandes, vamos a ir informándolas como esta entrevista de Chico Pérez. Así es, chicos, les recordamos de que quedan pocos días para que veamos a los Ya menos nuevos, de un mes para las nuevos, primeras prácticas en menos de, Barcelona. exacto. Y también se viene la oleada de hermosos liveries que vamos a ver de los distintos equipos que nos van a mostrar cómo van a lucir sus coches el 2026. Así que Sí, vamos a genial, estar comentando esta pasarela de moda, porque se transforma en eso, bueno, una pasarela de moda de de autos. hermosos coches de Fórmula 1. Y vamos a estar comentando también cómo se van acomodando las reglas, que la FIA por ahí está media entrampada, de las nuevas reglas que va a tener este deporte el 2021. 26, amigo. Perdón, ¿Te 26. fuiste 5 años para atrás, amigo? Y vamos a ver cómo desentrampamos el tema de la alimentación de energía en los nuevos motores que tiene a todos los equipos bien Todo es nerviosos. complicado. Hoy día se habló un Están poquito todos de Ferrari, complicados. que iba a ocupar otros materiales, weón. Nadie sabe nada. Nadie sabe nada. Se viene el cambio de regulación más Complejo, brutal más de las complejo. últimas décadas de este deporte, así que, amigo, te digo algo, le tengo una fe a esta temporada, weón. Vamos, vamos con todo. Yo creo que vamos a tener una temporada espectacular, weón. Así que ojalá es que veamos dramas, controversias y momentos mágicos. Eso, que todos tengan un gran 2026 y nos vemos en un próximo capítulo de Fórmula Fans. Chao, amigo. Feliz años a todos. Chao.